Hoy en Esto No es Político estamos con Bonil riéndonos antes de empezar porque nos está haciendo reír a mí y al equipo. Bonil, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Ya era hora, estoy contentísimo. Muchas gracias, María Sol, qué lindo poder estar al fin en tu espacio. Sí, qué chévere. Oye, yo decía que iba a hablar contigo y la gente, había algunas preguntas que me mandaban las personas. Y una pregunta que se repitió un montón es, aparte de dibujar, ¿de qué vives? Y yo también me puse a pensar como, ¿puede uno vivir de dibujar? O sea, ¿eso te puede dar ingresos suficientes para vivir? ¿O tienes que hacer algo más como muchos en el periodismo? Vivo del filete de tilapia, de la ensalada, vivo de los jugos verdes, vivo sanamente, vivo también del alcohol con los amigos y vivo de la alegría. Eso para mí es vida. ¿Cómo lograr aquello? Pues siempre hay distintos recursos. Uno de esos puede ser los recursos económicos, materiales. Pero otros, los más importantes me parece, son los recursos emocionales, espirituales, llamemos así. Puede sonar una respuesta medio evasiva o puede sonar una respuesta... Claro, como para decirte, no, ya en serio, sí, solo dibujas y con No, eso. pero es que sí vale la pena reflexionar. No, sí, eso, claro, porque... claro que sí, pero no deja de ser, porque en un país con condiciones bastante precarias en muchos sentidos, y con muchos colegas hemos hablado últimamente a propósito del periodismo. Por ejemplo, aquí estuvo Marisabel Carminiani hace pocos días, y decíamos, ¿realmente puedes vivir del periodismo una vez que sales de los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, los que te pueden pagar a tiempo, que estás con el seguro social? Y la mayoría de periodistas están en condiciones como complicadas y aún así buscamos formas de seguir haciendo periodismo. Entonces es como la pregunta de, ¿puedes vivir de hacer caricaturas? Es como hacer un símil de si puedes vivir de hacer periodismo. Sí, entonces poniéndonos más terrenales, es difícil y siempre es difícil. Y le preguntas a un médico y probablemente va a tener el mismo dilema. Excepto los abogados. Sí, pues ya hacen ahí sus trámites de divorcio, juicios de alimentos y cosas así. Yo creo que es difícil para mucha gente, para muchas profesiones. Pero tu pregunta, obviamente, es porque eres periodista y porque ha sucedido un fenómeno en el país y en el mundo en donde esa profesión, de alguna manera, su estabilidad laboral se ha resquebrajado. En esa medida tiene sentido. Tu pregunta, claro, ¿no? Y yo me admiro de ver que a pesar de todo eso, sobreviven. Y yo consumo esas noticias gratuitamente, igual que muchas Y es personas. súper interesante que traigas esta colación porque ayer estuvimos juntos, Bonil y yo, y varias otras personas, en la Bien celebración. que aclaras, oye, Bien, aclaro, por después si acaso. En los 500 años, 500, número 500 de la revista Mundo Diners. Bonil ha colaborado, yo he colaborado. Es una revista súper interesante de cultura, reportajes, etcétera, que decían ayer que está desde el año 79. Yo hacía la reflexión que es más vieja que yo, o sea, tiene más años que yo. Bueno, habría que ojear a ambas, ¿no? Y en ese sentido, me llamó mucho la atención el discurso de Fidel Egas cuando dijo que le preocupa que el momento en el que él no esté, se tomen solamente las cifras económicas de la revista, que él decía está subsidiada por la tarjeta de crédito, porque hay algunos suscriptores no suficientes y es un desafío mundial. De que como consumidor estamos acostumbrados a que prendes la tele y es, entre comillas, gratis. El periódico antes comprabas, no sé, 50 centavos, 25 centavos, precios irrisorios, cuando todo está cambiando tan rápido, de tal manera que para poder tener contenidos de calidad probablemente las audiencias van a tener que empezar a pagar y eso no siempre gusta. Claro, y peor cuando se trata de hacer periodismo de investigación, porque requieres más tiempo, dedicación, más riesgos. Entonces se complica. Y refiriéndome al discurso o a lo que decía Fidel Egas, sí, fue un discurso demoledor, pero sí, realista, ¿no? Sí, fue. Con colegas periodistas que nos encontramos ahí decimos, bueno, hay que cerrar el kiosco y ya, pues, o sea. Claro. Y él lo que dijo es que, algo que es muy real, ¿no? Parecería que la gente lee menos, lee solo los titulares, te conformas con una información que sale en un reel que dura un minuto, quizá menos. Y el periodismo de ahora, y yo veo que ustedes también lo hacen, tienen que adaptarse a eso, ¿no? A esos nuevos formatos. Pero al final es la pelea por la vida y la pregunta es, sí, o sea, ¿cómo sobrevivir? Va a ser siempre la pregunta. Te divorcias, tienes que rehacer muchas cosas en tu vida. Siempre nos estamos rehaciendo. A veces lo logramos, otras no. Sí, atando un poco a la primera pregunta, sí, o sea, siempre es un desafío de vivir. ¿Y cómo tú empiezas y dices,
quiero hacer dibujos el resto de mi vida. ¿Cómo fue eso? O sea, desde chiquito dibujabas y cómo además se transforma, porque el dibujo puede ser muchas cosas, un arquitecto, muchas cosas. Como esta incluso crítica social, crítica política a través del dibujo. ¿Cómo llegas ahí? Verás, yo últimamente en estos 2 años, 3 años quizá, me he dado cuenta que estaba en una crisis existencial, porque cuando yo empecé... Todos somos Bonil, creo. No, cuando yo empecé, qué sé yo, en la adolescencia, tratar de dibujar era tratar de decir algo, porque el adolescente irrumpe en el mundo adulto para decir, existo, soy, tengo algo que decir, y buscas emular a otros, ¿no?, que han tenido éxito o que tienen salida, o lo que hicieron nuestros padres. Mi papá escribía artículos de humor, para mí fue una seña en ese sentido. Pero el mundo ha ido cambiando y ese sueño que pude yo haber tenido de acceder a un medio de comunicación para poder decir algo y lograr entrar a las páginas, que tampoco fue fácil, ¿no? Pero sucedió. Hoy eso está cambiando. Entonces, los grandes medios, me parece a mí que están dejando de ser esos grandes referentes y nos autorrepresentamos en las redes, ¿no? Cualquiera dice su cosa, su verdad, su mentira. Y ya los jóvenes, como sentido de vida, ya quizá no es acceder a los grandes medios, que es ese paraguas que te hace un eco, una vitrina. Entonces, ¿por qué la crisis existencial? Porque es como decir ahora, chuta, más o menos las nuevas audiencias, ¿cómo me reinvento? ¿No? No voy a hacer TikTok ni mover la cola ni nada de eso. Pero se puede hacer TikTok sin mover la cola. Yo he hecho TikTok sin mover. O sea, si es que le pones ron, puedes mover la cola. Eso es. Pero quiero decir que puedes hacer TikTok con contenidos no necesarios, porque a veces quizá desde otras generaciones se perciben estas redes como solo puedes ir a bailar o no sé, sí. Cuando en realidad depende de lo que quieras hacer. Y hay un montón, yo he visto profesionales de todo tipo, hay gente que habla del mundo empresarial, que habla de coaching deportivo, de todo, solamente que es como intentar aprender estas narrativas. Y ahora ves tú, y sirven también como plataformas para jóvenes, por ejemplo, que están queriendo mostrar trabajo, su trabajo como artistas gráficos, y no necesariamente lo hacen ya a través de estos grandes medios, que quizá hace, no sé, ¿cuánto empezaste? ¿30 años? Allá por 1800. Allá por 1800 probablemente ese era el camino, el único quizá. Sí. No, tienes razón. No, es solamente un formato, una narrativa particular. Sí. Porque ayer lo que tú hiciste ayer en este evento de Diners, él dibujó con su tablet y se proyectó y fue súper interesante porque iba contando el dibujo y haciendo un poco de bromas y el público se reía. Eso es romper con el formato. Sí, bueno, eso me enojó porque yo estaba hablando en serio y entonces... Pero sí, ese es un desafío. Pero al final me doy cuenta, tienes mucha razón, son formatos que ya empezamos a ver en el Twitter. ¿Cuántos son? 230 caracteres originalmente o 180 creo que eran 180 originalmente. O sea, era un desafío para ser sucinto, ¿no? Porque el tiempo pasa rápido, la gente no tiene tiempo para ponerse a reflexionar, a ver, a profundizar, ¿no? Bueno, sí es un desafío, ¿no? Pero quizá... Perdón, eso, en todo, el pegarte el rapidito, ¿no? A mí me parece la cosa, me refiero a las parejas, ¿no? Y ya esa cadencia, ese ánimo contemplativo, que es hermoso, quizás es un lujo, ya cada vez hay menos y tal vez, como tú dices, hay que adaptarse a eso, ¿no? Y quizá también porque estamos pensando en que inmediatez mata contenido y algunos creadores de contenido, algunos periodistas, algunos artistas te demuestran que no necesariamente es así. Y justo lo que tú decías, que te obliga a ser sucinto, pero yo qué sé, en 3 tweets, en un hilo puedes entregar información muy concreta, que quizá vale más que un reportaje de inmediatez, a eso me refiero. Claro, yo no soy totalmente ajeno tampoco, si lo veo bien, porque la caricatura es de eso. La caricatura, yo lo que hago es, yo me informo, leo las noticias, veo un poco las redes, estoy con el radar encendido y toda esa información, eso me genera obviamente una percepción, una opinión y yo trato de ponerlo eso en un papel, haciéndole una escena humorística, una escena agradable, o tomando la frase textual y comentando aquella frase. Entonces, tengo que recurrir efectivamente a la síntesis, a hacer una cápsula, ¿no? Ahora, si vamos Perdón, con esto termino, pero ¿qué pasa cuando el
lector, el espectador, no tiene ese bagaje, se jodió la caricatura, no se entiende. Por eso necesitas un bagaje de conocimiento para las cosas más resumidas. Y ese bagaje no lo haces apunte tweet, ni apunte reel, ni apunte TikTok. O quién sabe. Creo. No estoy seguro, porque lo que uno genera son percepciones, ¿no? O sea, son impactos. Y lo mismo pasa en la vida. La primera impresión cuando ves a una persona, uno se hace toda una película. Ah, está vestido así o vestida así, ¿cómo se desvestirá? ¿No? Entonces, debes hacer Claro, hacemos toda una película. Entonces, nos formamos de prejuicios y percepciones, pero esa profundización necesariamente tiene que pasar por un tiempo de leer, de investigar, ¿no? Y ahora estaba pensando mientras hablaba, es que me acuerdo que fuiste a la Supercom con un lápiz gigante. ¿Eso tiene que haber sido en 2013, 14? 14, principios de 14, sí. Porque te procesaron, pretendieron procesarte, No, y sí, tú nos vas a contar un poquito cómo fue eso por una caricatura. Yo me acuerdo que era reportera en esa época en Ecuavisa y fui a cubrir la audiencia en la Supercom y tengo la imagen aquí de Bonil, de Bonil con su lápiz gigante. Cuéntanos un poco, recuérdanos cómo fue ese proceso durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, que fuiste procesado por una caricatura. Claro, no me canso yo de decir, María Sol, que una diferencia importante es que algunas personas justificaban diciendo que era, el Corcho Cordero, por ejemplo, decía, es que Rafael Correa es un, ¿cómo es? Guayaco, un temperamento guayaco, no sé qué, y que por eso era así. Una cosa es ser mal genio, que te disgusten las críticas y eso, y otra cosa es diseñar una arquitectura legislativa, institucional, para controlar y para castigar. Usar un aparato estatal para perseguir al que te critica, o sea, exacto, estamos mal. Y eso no hay que perder de vista, porque fue una política de Estado. Entonces, bueno, entre esos, creo que yo fui el primero o uno de los primeros sancionados con esa bendita ley. ¿De qué era la caricatura, recuerdas? Verás, porque así funciona la dinámica de creación o de mi trabajo. Buscando los temas, leo que alguien refería del allanamiento a la casa de Villavicencio. ¿Quién puso eso? Marieta Campaña, periodista, a quien yo le otorgué mi credibilidad y dije, bueno, ¿cuál es mi función aquí? No es corroborar, yo no soy reportero, no soy periodista en el sentido que genero una información. Y relaté cómo se había producido el allanamiento. En unas viñetas, ¿no? En unas viñetas. Porque quise resaltar, poner en vitrina ese hecho. Yo consideraba que mi papel, mi función, mi facultad es de decir algo sobre el tema público y en ese diálogo podrán venir las aclaraciones, la contestación del funcionario, etcétera. Pero en lugar de ver esa contestación y diálogo, lo que hubo fue una insultadera el sábado siguiente. Sacaron la caricatura y tal. Claro, no, Rafael Correa me tachó de mentiroso. Bueno, mi mujer a veces también me dice, no, mentira. Pero él dijo que yo tenía que probar lo que decía ahí abajo, que decía, Fiscalía y Policía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan equipos de computación que contenían denuncias de corrupción, algo así, punto. Que era verdad, eso se llevaron, ¿no? No, pues pague el chirlazo en la sabatina. Y entonces dijo, alguien debería procesarle, alguien. No. Y entonces, claro, como en la había Supercom, bastantes comedidos. Comedidos. Así fue, pues, y mandaron y empezó todo eso. Pero primero te pidieron una rectificación. ¿Y tú hiciste esta rectificación de la caricatura? ¿O cómo fue esta, entre comillas, rectificación de la caricatura? No, pues ellos me hicieron un proceso administrativo. Antes de esta rectificación. Claro. El proceso terminó con la rectificación. A ver, entonces cuéntanos un poquito qué pasó. Entonces, ahí se abrió el proceso. Eso, pero esto no era el primer encontronazo, porque me acuerdo que semanas antes, ya en la campaña presidencial, cuando era el binomio Correa-Glass, yo hice un dibujo alusivo a lo que él copió, la tesis, ¿no? Entonces dibujé dos teclas que eran control C y control V que conversaban, ¿no? Entonces, no me acuerdo bien cómo era el verdad, pero podrías, no sé si es en video, le puedes poner esa, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va a ver.
Entonces terminaba diciendo algo así y Correa que se inventó un plagio, ¿no? Era todo en torno, Alvarado copió la tesis, Pedro Delgado que el título falso y Jorge Glass que copió la tesis, ¿no? Y el otro, la Control B, le decía, y el presidente que se inventó un plagio, algo así. Entonces ellos mandaron una carta, se quejaron, María Sol, era una carta, te juro, de unos 32. Me acuerdo de las cartas de esas épocas. Claro, entonces ya fue. Pero en lo de Villavicencio, la sanción fue, le metieron la mano al bolsillo al diario El Universo, le sacaron $95,000 y a mí me obligaron a rectificar. ¿Y cómo fue la rectificación? Maravillosa, porque así en bandeja me pusieron. Entonces, no, pues yo recibí la iluminación divina y dije, no, así ha sido. Que llegaron la policía y golpearon la puerta, Fernando y su esposa abren la puerta, dice, qué gusto, les estábamos esperando, ¿no? Le entregan unas flores a la esposa de Fernando y venimos a llevar, no, por favor, llévense. Bueno, fue así una cosa medio. Como intentar mostrar con sarcasmo lo que el gobierno quería decir poco y más que había pasado. Claro, sí. Entonces fue un episodio que en el fondo es lamentable, ¿no? Porque no debería ocurrir, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? El caricaturista comenta la noticia, el periodista en general, digamos, pero cuando te conviertes en noticia, chuta, ahí hay un problemita que no debería ocurrir, ¿no? Pero tuviste muchísimo respaldo. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando Rafael Correa en una sabatina puso mi foto así en grande y solo salía la nariz, me acuerdo, ¿no? Pero entonces dice, jóvenes, cuando lo vean en la calle, acérquense a reclamarle por sus dibujos. Chuta, yo vi eso y dije, hijo de pucha, ¿no? Total que salí a la calle y veo que alguna gente se acercaba, pero se acercaba a felicitarme, a darme un abrazo, a tomarnos unas fotos y cosas. O sea, ¿no hubo ese efecto deseado de que la gente sea violenta contigo? ¿O en algún momento sí se acercó alguien a insultarte? Porque eso pasaba, era bastante común. Claro, tal vez si hubiera ido por algunos barrios. Pero no, nunca tuve eso. Nunca, siempre sentí respaldo y todo. Y cuando miras en retrospectiva esa época, ¿cómo vivías esa época? Era muy tensionante esto de pensar que vas a ir a un proceso judicial, claro, tener que defenderte. Me imagino ahí, no sé si el diario respaldaba los abogados, si no te tocaba a ti mismo. ¿Cómo era ese proceso? Bueno, hubo algunos abogados a quienes yo no conocía que por el internet me mandaban. Sí. Después yo pregunté ya en serio quién me podía respaldar y el diario El Universo me sugirió a Ramiro García, que también ya se había ofrecido con mucho gusto y yo le agradezco mucho. A Lenín Hurtado en el otro proceso que tuve por el Agustín Delgado. Ese era por el tema de que no leía, había cuestionamientos de que no había leído bien y tú hiciste una caricatura con respecto a eso. Sí, y él te denunció. Sí, o sea, lo usaron realmente a él, ¿no? Y me pusieron a mí de blanco de críticas. Cuando ves en retrospectiva esa época, ¿cómo la recuerdas? Fatal, porque si bien el ser humano tiende a coger la quijada de burro para matar a su hermano, para callarlo, ese es un defecto humano, digamos, exacerbar esa animadversión, la intolerancia, la oposición para destruir al enemigo, a quien no piensa como tú, eso es terrible. Y eso pasó en esa época. Porque a todos nos gusta tener la razón, a nadie nos gusta que nos critiquen, pero vamos por la vida así, ¿no? Manejándonos así. Pero no, ese presidente lo que hizo quería pisotear a quien tuviera otro relato, a quien tuviera otra manera de ver. Y eso es tremendo. Y algo ha quedado. Algo ha pervivido. Ahí ves los troles que te insultan a ti, que hablan. Es que bueno, 10 años de insulto y desprestigio sistemático a la prensa desde el aparataje del Estado va a tener consecuencias, ¿no? Sí. O sea, ahora basta que en una manifestación te griten prensa corrupta y mira lo que le pasó al colega de Teleamazonas, Freddy Paredes, cuando le lanzaron un piedrazo y casi lo matan. Sí. O sea, parece que no hay consecuencias, pero sí hay. Sí. O sea, esta idea de deslegitimar, y no solo a la prensa, a los opositores, o sea, deslegitimar a las personas tiene consecuencias cuando te enfrentas en la vida real.
Sí, tú tienes razón, o sea, es eso lo que hace, tuvo unas consecuencias que duran hasta ahora. Ya no está Rafael Correa, pero ese espíritu que mencionamos está exacerbado, ¿no? Claro, que lastimosamente no, o sea, el gobierno ese pudo hacerlo bien, pero no es que hay otros que no quisieran hacerlo igual de bien. O sea, quiero decir, como periodista, en el ejercicio te encuentras constantemente con funcionarios de todo nivel que si pudieran harían algo similar. Entonces, ¿cómo tú crees que, y bueno, desde el humor también, se puede responder a estos pequeños dictadores que viven en nosotros? Porque como tú dices, Claro. todos queremos tener una cosa es que yo te diga, sabes que no, y te cierre la puerta, otra Claro. cosa es que use el aparataje del Estado para meterte preso o cobrarte Exacto. una multa que te haga quebrar. ¿Cómo crees que los seres humanos nos confrontamos a esos pequeños dictadores que viven en nosotros? Debería bastar mirarse al espejo. Porque en principio eso debería dispararnos una autocrítica fulminante, especialmente en la mañana. No, pero ese es el reto, creo yo, ¿no? Cada individuo tiene su reto. Yo creo domar al ego es un desafío que deberíamos, digo, mira cómo habla el ego, ¿no? Cuando deberíamos, pero hace bien, porque te hace la vida mejor con tus congéneres, con tu familia, con tu pareja, tus hijos, tus amigos. ¿Tú eres autocrítico? Sí, y no me gustó lo que acabo de decir hace un momento. Pero ya lo voy a rumiar. ¿Y qué es lo que más te cuestionas cuando te criticas a ti mismo? No, por ejemplo, cuando hago algo de mi trabajo o lo de ayer, por ejemplo, veo y digo, creo que pudo ser mejor si hubiera hecho tal cosa, en ese sentido. Sí te puedo decir con convicción que ha sido un ejercicio de cuando yo cometí un error o alguien se ha sentido mal por lo que yo he hecho, eh, sí, no tengo ningún problema en acercarme, en hablar, en reconocer o... ¿Y ha sido frecuente eso, que hagas una caricatura y alguien diga, ay, ouch, ¿por qué? O sea, porque hay mucho esta discusión y aquí está Iván Ulchur, el pero querido ese es Iván, una que es bestia comediante también. y que suelta unas barbaridades. Y hay como esta discusión en su momento con él, con el ave, que con GK hacíamos La Foca, era el límite de este humor. ¿Qué pasa cuando alguien te ha escrito, no sé, te pregunto si es que te han dicho como, me llegó a mí, me estás doliendo, ¿por qué me dices eso? ¿Te ha pasado en algún momento? Sí, claro. Bueno, pero primero, para mí los límites del humor son la no risa. Porque el humor produce o busca o genera la risa, pero la risa entendido como un genérico, que tienes la sonrisa, la risa interior, el soplido nasal, la sorpresa satisfactoria, un montón de cosas, ¿no? Digamos así la risa. Pero cuando la gente no pesca, no cacha, no hay humor. Es como el amor. O sea, si no hay esa reciprocidad, ese enamoramiento, ese gusto, no hay fenómeno amoroso. Entonces no hay el beso, no hay el orgasmo, lo mismo en el humor, no hay la risa. Ese es el límite, la no risa. Entonces, bueno, ahí alguien no entiende algo, no está en ese swing que comentábamos, alguien no tiene ese background, ese marco referencial, entonces no entiende. O piensa que es en serio, que uno, pues, por ejemplo, me acuerdo una caricatura que hice el Día de la Madre, que el niño de manera muy tierna, unos ojitos maravillosos, le entregaba la caja a su madre que había abierto el regalo y ella era emocionada porque lo que ve ahí adentro es una chancleta, ¿no? Entonces el Día de la Madre. Y había gente que decía, estás normalizando la violencia, ¿no? Pucha, bueno, es una lectura válida, ¿no? Que puede ser discutida, porque no es que uno normalice y dice, esto debe continuar siendo así. Además que uno hace las cosas desde su propio bagaje de experiencia cultural, de época, es decir, y eso puede chocar, porque estoy pensando se me vienen muchas cosas a la cabeza. Primero se me viene como esta cultura de la cancelación, de, no, cancelado porque la violencia. Y lo segundo, cuando Andrés Carrión le preguntó a Neisy Dajome sobre si sabe cocinar, y hubo como muchos cuestionamientos. Yo misma lo cuestioné porque creo que hay una carga como mujer y como mujer afro en ese sentido. Y Andrés nos invitó luego a un programa y un poco estuvimos discutiendo sobre eso. Y claro, yo
lo hago con cariño, con respeto, porque creo que hay visiones que no necesariamente tienes. Si naciste en 1930, 40, 50, 60, vas a tener una totalmente diferente que si naciste en el 80, 90, 2000. Entonces creo que es súper válido poner esas cosas en discusión sin atacar al personaje, sino que puedes atacar su propuesta de ideas, de pensamiento, lo que sea. Y en tu caso, ¿cómo se hace ese intercambio? Porque te dicen, ya, violencia, no sé qué. ¿Tú respondes de esos intercambios o tratas de entender desde dónde te están diciendo? Depende, porque a veces ves un comentario que es muy descalificador, entonces te das cuenta que no tiene sentido. Te puedo asegurar que hubo una época en que en Facebook había más chance de más texto, que sí lo hacía. Y la gente que se sentían satisfechos. Primero agradecían que uno respondiera, porque es un gesto de respeto, de cordialidad hacia esa persona. Así tiene que ser, el diálogo. ¿No es cierto? Pero claro, hay otras circunstancias. En un Twitter, ¿qué va? No, entonces te pones una bronca. Sobre todo cuando te insultan. Es bueno, ya empezamos y se mal. meten otros, ¿no? Entonces, pero en el caso de Daisy Dahomes, puedes tener otra lectura, ¿no? Podría ser que uno diga, a ver, tienes las cajas así, dice. A ver, nuestra cultura, que aún es machista, ¿no es cierto? Que podría tener yo mis bemoles al respecto, dice que la mujer tiene el rol de, está más cercano a las tareas domésticas, entre esas cocinar. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. ¿Es terrible? ¿Es enaltecedor? No lo sabemos. Hay mujeres que sí se sienten fantástico con ese rol, se sienten empoderadas en ese sentido de su vida, ¿ya? Entonces, digamos, hay esta verdad. Entonces, con ese background, Andrés Carrión le pregunta a ella, porque dice, usted es una deportista que el subtexto está, necesitas tiempo para entrenarte, ¿no? ¿Sabes cocinar? Puedes decir, ¿y sabes cocinar? O puedes decir, ¿y a ti la cocina cómo se te da? Por ejemplo. Mucho depende también de la entonación, me parece, ¿no? Y entonces uno podría ella podría tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo rompí ese esquema, no tengo tiempo. Para mí, lastimosamente, no aprendí a cocinar, pero me gustaría saber. Cosas así, ¿me entiendes? Muchas veces también respondemos desde nuestros prejuicios. Por supuesto, pero es que es inevitable desprenderte, y eso te decía hace un momento, de tu propio bagaje. Es decir, claro, sí, aquí estuvo sentado Diego Ordóñez, tuvimos una discusión interesante. Ah, caramba. Porque él me decía, sí, ve, yo vengo a sentarme con usted, aunque usted me ha dicho misógino. Yo no le dije misógino y se lo dije a él. Le dije, no le dije misógino a usted, le dije a un comportamiento, porque yo le cuestionaba de haberle dicho a un asambleísta que del tubo a la curul, que por la carga, entonces teníamos esta discusión. Entonces me decía, no me parece, yo le decía, sí me parece, y teníamos esta discusión. Y claro, luego en redes pasaba lo que pasa, te cortan un pedacito y ahí está, cómo le apoyaste a Diego Ordóñez, o sea, ya. Entonces yo creo que es importante poder escucharse, y en el caso de Andrés Carrión, yo le decía, bueno, pensaba yo, es una persona que es más mayor, quiero decir, en edad que mis padres, o sea, que mis propios padres, o sea, es una persona de otra generación, por lo tanto, es inevitable que haya un choque cultural, y no necesariamente las cosas que se dicen, pienso yo, vienen hechas con mala fe o pero pueden sí tener efectos que son ahondar brechas. Entonces, tú dices hace un momento, los bemoles del machismo. ¿Cómo ves tú esta cultura que hay hoy mucho de, ni siquiera te voy a escuchar, acabas de decir, entonces ya listo, cancelado, Bonil, no quiero hablar, se va, se acaba el podcast, o sea, porque no te permite escucharle a la otra persona. Yo al final escuché a Diego Ordóñez y estoy en desacuerdo con el 90% de cosas que dijo, pero está bien, o sea, hay gente que estará de acuerdo con él y eso es democracia, siempre y cuando no afectes los derechos de otras personas. Sí. Es que si perdemos la capacidad del diálogo, entonces no vamos a poder construir nada, porque no vamos a encontrar nada en común. Claro. Él mismo al final me dijo, ya bueno, sí estoy de acuerdo con algunos de sus puntos. Entonces dije, bueno, ya siguiente, no vamos a seguir dando en círculos en lo que no, capaz hay cosas que sí. En tu caso, también, hace un rato estábamos diciendo las edades, nacido en los años 60, eres de una generación diferente y que estaba alejada quizá de estas discusiones que hay hoy en día. ¿Cómo eso influye en tu trabajo, en tu forma de pensar, en tu forma de reflexionar y de relacionarte? Verás, no te sabría decir cuántos años, pero quizás unos 10 años atrás, yo empecé a decirme a mí mismo, caray, yo cuando hago personajitos que comentan alguna cosa, siempre son hombres. Y entonces, un cuestionamiento mío dije, bueno, también hay mujeres. Y empecé a incorporar que hablaba un hombre y una mujer.
¿Qué tipo de mujer? Todavía no tenía bien armado. Generalmente dibujo una mujer joven, a veces una mujer vieja, o le he hecho una cola. ¿Le haré con muchas caderas o cancelarán? me cancelarán? Entonces, ¿entiendes? O sea, hay mucho de eso. Pero fue pero después también entendí que si uno dibuja a hombres es porque de alguna manera es uno que como individuo se proyecta, ¿no es cierto? O es tu mundo, si quieres. Entonces, eso quizás fue en otras ocasiones muy rara. He puesto como personajes a personas, no me gusta decir afroamericanos, no, prefiero decir como el mismo Antonio Preciado, negros, y, y sí, por tratar no de complacer a la gente, sino porque es parte también del diálogo que tú también y como estás. poner presente quizá figuras que antes no necesariamente estaban ahí, porque en la conversación, y eso era parte de la discusión con Diego Ordóñez, que yo le decía que si hay una brecha diferente, porque normalmente, por ejemplo, en espacios de poder, normalmente hay más hombres, sí, pero porque partimos de escalas desiguales, es decir, si tú, a ti, Bonil, nunca te deben haber preguntado en un trabajo, ¿y usted va a tener hijos? ¿Y usted ya mismo se va a embarazar? Pero sí me preguntan, oye, sí tú me preguntaste también. Pero no para darte el trabajo, por mera curiosidad. Pero me diste trabajo para pensar que... Y partiendo desde estos techos, quiero decir, o sea, porque finalmente las empresas si dicen, chuta, a ver, tiene 20, 25, ya mismo capaz se va a embarazar y eso me va a costar porque en efecto hay un costo. Y también porque si tú comparas con sociedades que están más avanzadas en ese sentido, yo que sé, Finlandia, donde tienes permisos iguales, el padre y la madre, entonces ya contratar a una mujer no tiene un castigo porque el padre puede pedir el mismo permiso cuando va a tener al hijo. Entonces es como toda una estructura que sí te hace partir de brechas que son diferentes y que al final dan una ventaja para que los hombres puedan participar. Hay varios estudios que confirman un poco eso y termina siendo una sociedad en la que toman decisiones hombres para hombres. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Bueno, a mí me gustaría, y siempre procuro, tener una óptica no de género. Yo prefiero tener una óptica más humanista, en el sentido de... Evidentemente hay diferencias, no digo que no hay sesgos, que no hay discriminaciones para mujeres y discriminaciones para hombres. O sea, ¿cuáles son las discriminaciones? Quiero saber cuáles son las discriminaciones. Un hombre para viejo, hombres. un hombre de... Pero eso no es por hombres, por edad. Por eso, pero es discriminación. Pero por edad. Sí, pero les pasa a los hombres. O sea, si a un hombre viejo le discriminan, ¿tú te imaginas cómo es a una mujer vieja? O un hombre feo no consigue un trabajo en determinados oficios, por ejemplo. Una mujer fea, peor. Peor, quizás, claro. Entonces, pero la discriminación la sufre el ser humano. Unos más, otros menos, no lo sé. No tengo la regla eso, ¿no? Si quizás se ha visibilizado más ciertas discriminaciones hacia la mujer, pero yo por eso abogo por tener una visión más equitativa, más igualitaria, si quieres, una visión más humanista. Pero para eso no hace falta partir de reconocer que hay estas brechas. Claro, pero no llevar el balance solo a un lado. Por eso te digo, para mí... ¿Pero qué es para ti llevar el balance solo? Tener una visión de género rígida. ¿Cómo cuál? Pensar en cosas como que, por ejemplo. Pensar que la discriminación o el daño está solamente en un género. En el caso de las mujeres está bien que se relieve, que se vean esas desigualdades, ese abuso. Pero sí está. ¿Ah? Pero sí está. ¿Qué? Sí está, digo. O sea, sí hay un peso mayor en el caso de las mujeres. Hay en el tema de la desigualdad de remuneración, no me acuerdo en este momento la fuente, pero eso es cada vez menos y está casi igual. De acuerdo a las profesiones, están casi igual. Y en muchos puestos o sea, están lo que igual. te quiero decir es que para llegar es imposible no reconocer que ha habido avances. Hace 20 años probablemente yo no estaría haciendo periodismo político. Hay avances, es evidente. Yo cuando empecé, y hablábamos aquí con Marisabel Carminiani, yo empecé a hacer periodismo en 2008, finales de 2007, inicios de 2008, casi no había mujeres cubriendo política. Ahora hay un montón. No había, ahora somos un montón. Destacadísimas. Pero eso es gracias también a que se han abierto estos espacios y que tú también te abres camino, pero también yo tengo que reconocer que es porque también he tenido privilegios. Hace un momento grabábamos con Cristian Zurita y él hablaba de los privilegios que él ha podido tener
al heredar la casa de sus abuelos, para poder hacer periodismo de una forma quizá más holgada que otras personas no necesariamente tienen. Entonces, cuando yo hablo un poco también de poder reconocer esas cosas, es decir, o sea, desde donde yo estoy, ¿qué puedo hacer para que otras personas sean parte de esto? Entonces yo digo, cuando han venido pasantes conmigo, mujeres, yo les digo, sí, verán esto, y yo, a mí como me encanta la política, yo siempre estoy ahí. Y claro, eso significa que antes que yo hubo otras mujeres que tal vez eran menos visibles, pienso en la Talía Flores, por ejemplo, que estuvo ahí y seguramente debe haber sido una redacción de 50 hombres y una mujer. Todo esto para decir que si estos temas tú te cuestionas, porque tú dices, hace 10 años empecé a pensar que no había mujeres, y eso también genera un cambio en cómo tú te comunicas con el mundo. Yo insisto, las personas valiosas, aguerridas, fuertes, finalmente se destacan. Y en el caso del periodismo, me haces de acuerdo María Albán, jefe de redacción de Vistazo, en el año 80 y pico, que me llamó a colaborar ahí. La Mariana Neira también, en Vistazo. Mariana Neira. Yo lo que creo es que las personas talentosas, no niego que hay gente idiota que te va a bloquear, incluso te puede bloquear a una persona de tu mismo género, ¿no? Porque le caes mal, porque es más inteligente y le puedes joder. Yo lo veo así, María Sol, o sea, veo más como un fenómeno humano, porque la envidia, el rencor, el abuso, esas son manifestaciones humanas, ¿ya? Y se expresan tanto entre hombres, o hombres versus mujeres, o viceversa. Mujeres que son implacables en un juicio de divorcio, y son terribles en la división de la atención a los hijos, por ejemplo. Entonces, yo lo veo desde una óptica más humanista, más igualitaria. Somos humanos y tenemos defectos parecidos. Y le puedes meter el pie a un tipo, repito, del mismo género, o a una mujer. Sí, no. Sí, Pero vamos claro. a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, porque luego, como Diego Ordóñez, me dicen que soy feminista radical cuando empiezo a explicar estas cosas, pero ves que conmigo sí puedes hablar. Yo quiero preguntarte también un poco sobre tu infancia. ¿Cómo era? ¿Eres de Quito? ¿De dónde eres? ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Un barrio de Quito bellísimo, que es este en el que estamos, en la Floresta, sino que yo vivía más arriba. Sigue siendo un barrio hermoso, tranquilo, cada vez menos, pero salía a jugar fútbol con mis amigos en zancos, por ejemplo, nos tomábamos la calle, en bicicleta, íbamos por la mitad o en patines, es decir, y sentados en el apoyo de un muro, si pasaba un auto, pasaba cada hora. Entonces, mi infancia fue aquí. O sea, todavía había varios potreros. No, como terrenos, así sí. quiero decir, porque ahorita porque ya tienes un montón de edificios. No, este es un barrio antiguo. Ya había casas construidas, qué sé yo, de los años 50. Creo que el pájaro Febres Cordero también vivía por ahí. Él vivió, claro, más hacia, me parece, la Toledo, la Madrid, por ahí, algo así. Entonces, fue una infancia, quizás una de las cosas que más me marcó fue la muerte de mi padre. ¿Qué edad tenías? Y yo cumplí 12 y mi papá murió una semana después. Y te lo digo así públicamente, es el único tema en mi vida que no lo tengo resuelto. Porque, ¿y cómo se expresa esto? Porque cuando he hablado o surge una cosa, es como que abres un grifo. Y me suelto a llorar a mares como un niño y me hago un ovillo, literalmente. He llegado a hacerme así un ovillo. Es una cosa impresionante, oye, ¿no? Entonces... ¿Qué le pasó? Él murió de pancreatitis. Y entonces mi papá tenía, digamos, era de esos padres ausentes, digamos, la vida social, la vida política. Él era político del Partido Conservador, era profesor universitario, periodista del diario El Tiempo, en fin. Y claro, no era de los papás de ahora, ¿no? Puta, que le van la papacho y que tenemos que ser amigos, ¿no? Bueno, él regresó de Francia, estuvo un año allá y llegó con eso, tutiémonos, seamos amigos, ¿no? O sea, con otra visión, pero claro, ya murió. Mi mamá vivió de 38 años. Muy joven. Joven, y ella pasaba el tiempo, decía, qué bestia, yo me sentía vieja a esa edad. Pero fue una infancia. ¿Cuántos hermanos eran? Somos 3, yo el último. Pero fue una huella muy bonita, fue la amistad con Pancho Aguirre, este actor de teatro, que también vivía a unas 2 cuadras y nos hicimos amigos. Y mi adolescencia cambió porque me volqué más hacia un poco el mundo de la lectura, el interés de la política. ¿Y eras tímido? Sigo siendo tímido, María.
Sí, sí, sigo siendo tímido, pero Y cuando eras pequeño, ¿qué es lo que más recuerdas que hacías? Como qué actividades te gustaba? ¿Desde ahí ya dibujabas? sí, ¿Desde los sí, 12 y sí, eso? me gustaba dibujar y entonces me acuerdo una vez colocaba mis dibujos en la pared y no, digamos, dibujaba, entonces, no, mijito, no es así, entonces le van a dar la caja de colores y dibujas en el cuaderno. Entonces yo dibujé el cuaderno, hice así, le recorté y le puse como que fuera un cuadro, ya vienen mis papas, ya, y le pegué con scotch. Entonces mi papá, sí, qué bonito, mijito, ¿no? Pero sí, pero quitémosle para poner, y le quita y se descascara la La pared. pintura. Bueno, pero sí me gustaba dibujar, pero después me gustaba, digamos, opinar. O sea, sí tenías como una conciencia que social, política joven, siendo Claro, chiquito, sí, porque sí. además si luego te decantas hacia la crítica y esto, tienes que haber tenido como muchos pensamientos o conversaciones y ya quizás se explica también porque tu papá era un hombre político. Claro, y sí, pues y algunas lecturas, Marx para principiantes de Rius, por ejemplo, fue un libro que maravilloso porque era muy didáctico, muy ameno, agradable con los dibujos y te revelaba el mundo, de la injusticia del mundo y de la vida. Y la vida siempre va a ser injusta, nunca va a dejar de ser injusta. Siempre es dura, terrible, implacable, que hay que pelearte y ganártela. Yo creo que es así. Pero bueno, era con el añadido de que en ese libro y en otros te decían, estos son los malos. Y generalmente resultaban ser los ricos, ¿no? Y entonces han pasado los años y me he dado cuenta que el mundo es más complejo. Hay No más es matices. exactamente, ¿no? Entonces, pero enfilas esa rabia, ese deseo de que las cosas estén bien, ¿no? Y empiezas a lanzar piedritas al malo. ¿Saliste alguna vez a una manifestación? Una vez, pero siempre de observador y decía, esto no es para mí, ¿no? No eras No, entusiasta de salir a manifestarte a de las calles, gritar, no. no, 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 nunca. O sea, tus posturas políticas a través del dibujo. Sí, sí, y ni siquiera eso, ¿no? Posturas políticas. Me refiero a posturas, Sí, la política entendida en el sentido más amplio de no la política claro, partidista, sino de lo que contabas opinar. hace un rato, en la época de Correa, la entrada violenta de los policías, Ujú. este tipo de cosas. Sí, pues al final es nuestra vida Todos pública, somos, ¿no? y todos tenemos un bagaje político. Sí, sí. ¿Tú? Pues, Oye, y ¿tu abuelo era del Partido Socialista? Sí, ¿no? mi abuelo era del Guillermo. Partido Socialista. Mi abuelo, yo no tengo un abuelo Guillermo, me pusiste. No, no es Guillermo. Gustavo. Perdón, Gustavo. Gustavo, sí, sí. Gustavo Borges. Chuta, me agarras en curva porque no sé. No le he preguntado si es del Partido Socialista. Mi familia es una familia súper política, o sea, Ajá. súper de conversación. Con mis hermanas el otro día nos acordábamos que desde que teníamos, creo que 6 años, era como, a ver, pero, ¿cuál es tu opinión? Y es como que, ¿Qué tengo 6 cara? años, déjame ver los Tus papás te picapiedras. decían, Claro, a nosotros no era como, pero no, tienen que tener un tu criterio papá sobre las cosas. especialmente. Pero mi mamá también, También. ¿verdad? O sea, mi papá es un hombre súper político y mi Sí. papá era presidente de la FEUCE cuando Claro. yo era niñita. Entonces yo tengo en mi cabeza siempre, Sí. y de hecho cuando a mí me preguntan por qué periodismo político, yo digo, yo llegué sin saber, Claro. pero hoy entiendo que era Sí, medio evidente. yo voté por tu papá porque estaba en esa época en la universidad. Así debajo tengo mi perfil con mi papá, que ni siquiera les he contado quién es y no les voy a contar quién es. Googleen, averígüenlo. Sí. Pero Bonnie le conoce, entonces por eso parece Claro. que ya la entrevista se volvió hacia mí en lugar de ser hacia él. Así que vamos a regresar hacia el Bonnie. Bueno, no es parte porque es una conversación, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Y aquí a veces yo he dicho, porque cómo te marca ese momento de tu adolescencia, de tu infancia, de tu juventud, todo lo que pasa alrededor tuyo. Entonces, Claro. es inevitable que, creo yo, cuando hay padres que activamente están en la política, o hermanos que están o abuelos que están activos, Sí. se te hace como un bichito. Y quizá, en mi caso, yo nunca he ejercido nunca he tenido interés en participar, Candidato. pero me encanta la política. Entonces, por eso este programa se llama Esto no es político, porque nos encanta además ver que todas tus posturas son políticas. O sea, Pero a mí, ¿sabes qué? Y te iba a preguntar si a ti no te ha cansado, ya veo que no. Pero a mí un poco, digamos, me cansa. En un momento yo decía, pucha madre, este dibujo ya lo hice hace 10 años, ¿no? ¿Ves que se han repetido tantas cosas? Hoy la política, María Sol. A ver, cuando yo empecé,
yo creía era el mundo de las ideas, era de gente noble en el sentido humano, anímico, esa nobleza de espíritu, esa nobleza intelectual que luchabas por el bienestar social, el bien común, ¿no? Por la honestidad. Ese era el mundo de la política y tenías tus adversarios, ¿no? Y poco a poco me da la impresión de que lo que, si bien no ha dejado de ser, pero es un mundo de negocios y de negociantes y de seres inescrupulosos y de narcotraficantes y de gente peligrosa. Entonces, que claro, manejan el dinero público y en esa medida el periodismo tiene esa es su batalla, su bandera, ¿no? Pero ese encanto, digamos, de entrar en la discusión, hablar sobre personas que tienen una prestancia intelectual, un estatus sí, intelectual, versus lo que hoy existe. Y a veces digo, o sea, perder la energía de mi vida en hablar de estos personajes y no hablar de la vida. Claro, ¿no? sí, es que yo incluso cuando tú empezabas esta conversación y tú decías lo que alimenta tu vida y hablabas, de hecho te iba a preguntar si eres fit porque hablaste de los jugos verdes, entonces no. iba a decir, ¿qué tan saludable es? No, nada saludable, porque el jugo verde del que te hablaba era un jugo de mora que me hice, que se hizo verde porque no me lo tomé. ¿Y qué te gusta comer? ¿Eres comelón? Cocino yo. ¿Te gusta cocinar? Sí, cocino bien. ¿Y qué cocinas? Lo que quieras. Bueno, habrá ¿Pero platos qué que te no. gusta? O sea, ¿qué es lo que te gusta? Cuando dices, voy a cocinar algo rico, ¿qué cocinas? Pues, mira, ha hecho, a ver, para hacerme el chévere, digo, espagueti de cangrejo encocado, por decirte, ¿no? Yo mismo hago la pasta, yo hago la sazón del coco, le pongo canela, clavo de olor, pimienta dulce, jengibre, por decirte. Ya no compro el espagueti, no tiene nada que ver el sabor. Por decirte eso, ¿no? Con la maquinita esa de cortar y todo. Claro, así esa de manivela y qué le pasa, ¿no? Puedo hacer cualquier tipo de locro. Carnes parrilladas, eso sí, no. Negado para las parrilladas. No soy tan ¿No te bueno gusta para mucho eso. la carne? No, sí, pero sí. no haces. Sí, me encanta. No eres vegetariano, ahora todo el mundo es vegetariano. No, me gusta. O sea, me gusta. Si es con boleros me gusta más, pero, ¿ves eso, por ejemplo? Yo tengo la tendencia al chiste de doble sentido. Y eso en las nuevas generaciones, especialmente mujeres, me da la impresión que es como que no es muy gracioso, es mal visto. Sí, yo creo eso, porque me da la impresión que cierto público dice, no, es políticamente incorrecto, no, es una agresión, una microagresión sexual, ¿no? Entonces, microviolencia, hijo de puchicas, ¿cómo será una micro? O sea, ¿cómo pones la regla de la... Entiendo lo que quieres decir. Pero ahí es donde yo te digo que nuevamente hay un choque, porque son culturas diferentes y percepciones diferentes y tolerancias diferentes. Claro, pero ahí te interrumpo, ¿sabes por qué? Porque la pulsión sexual, la frustración sexual, el anhelo sexual no va a desaparecer con ninguna generación. Claro, pero quizá no necesariamente quiero decir, hay espacios que quizá no te sientes tan cómodo hablando de eso. Sí, claro. O sea, no es lo mismo que me haga una broma, no sé, alguien que sea súper cercano a mí, a que me lo haga en un espacio de trabajo, por ejemplo, o alguien que no conozco. Y a eso me refiero cuando hablo de las cargas, porque también depende de dónde vienes, cómo ha sido tu vida. Pero eso es porque cada individuo venimos, como tú bien dices, nuestro bagaje, y dentro de ese bagaje venimos con nuestro catálogo de prohibiciones. Entonces, desde niños nos dice, no te metas el dedo en la nariz, eso es de mal gusto. Entonces, pero prohibiciones y vivencias, porque imagínate también, si haces una broma y esa persona ha sido víctima de violencia sexual. Claro, depende de la broma. Pero y tú no sabes y no lo haces en mal plan, pero claro, ahí sucede ahí. lo que te decía hace un rato. No hay una microviolencia, sino que hay un fenómeno de no humor. Pero no es microagresión. ¿Y para ti hay límites en esos humores? Porque al final no me dijiste si es que alguien cuando se ha sentido ofendido y te reclama algo, ¿tú qué haces? Te decía, dependiendo del caso, pero vamos a traer una... Pero te pasa que una persona diga, tú hiciste una caricatura sobre mí y no me gustó. Por ejemplo, tú decías del... Tim Delgado era, ¿no? Hace un rato. Ajá. Por ejemplo, si él te escribe y te dice, me sentí ofendido, ¿cómo tomas tú ese tipo de cosas? Si te ha pasado. Ya te voy a responder eso, pero no quiero terminar de esto, decir, una de las frases más traídas respecto al tema de Woody Allen es que dice, humor es tragedia más tiempo. No le pongamos tragedia, se debe entender como dolor, como comprometimiento emocional, ¿no?
Entonces, cuando tú estás comprometido emocionalmente, dolido, en el ejemplo que pones de una mujer que haya sido violada, tu aparato anímico, tu aparato psíquico está bloqueado, necesita dolerse y cerrarse. Es una ley del humor que es cuando estás tú así comprometido emocionalmente con un tema, nunca vas a poder reírte de algo, nunca. Sin embargo, hay otros que dicen, el humor precisamente es para liberarte de ese dolor. Entonces, hay gente y hay terapias que dicen, riámonos de lo que Pero te hay pasó. este famoso punch up y punch down, ¿no? Hacia dónde das el golpe cuando quieres hacer el humor. Y eso entiendo yo y he visto con Iván, con Ave Jaramillo, habíamos en algún momento discutido sobre eso. ¿A quién le golpeas? ¿Al que está abajo o al que está arriba? Y ahí hay como no sé si un giro en la forma en que haces el humor. Es que no dejas de hacerlo, pero en lugar de darle, te voy a poner como nombres, al que está más abajo, más vulnerable, le das al que está más arriba. Un ejemplo de lo que vivimos y tiene que ver con la política. Leonidas dice, aparentemente es representante de un sector bastante minoritario, por lo tanto, un sector con una serie de carencias, del sector indígena, bla, 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 todo, ¿no es cierto? Es pobre, ¿no es cierto? Y si tú te burlas, ¿cómo se llamaba el otro? El amazónico, el que cerró los pozos de petróleo. Bueno, que era... ¿Marlon Santi? No. El otro que estaba se me va. No me acuerdo. Vargas, ¿no? Jaime Vargas, creo que era. No, Jaime Vargas del Viejo. No, Jaime Vargas del... Bueno, no importa. Entonces dices, no, él corresponde al segmento social de los pobres. Pero si ese dirigente hace estupideces, si ese dirigente es prepotente y causa daños tremendos, cerrar los pozos petroleros sin ninguna noción del daño ecológico, administrativo, financiero, tú no puedes insultarle, mandarle al diablo, lo que sea, y no puedes hacer una caricatura de eso. Pero es que ahí no te burlas, pero no te burlas del por pobre, entonces ahí está la diferencia, te burlas del por actor político. Claro, pero ¿cuál es su bandera? Yo soy pobre, claro, pero eso es un absoluto uso ejemplo. Abusivo, y de hecho hay en el caso de las mujeres también, ahora que hablábamos de eso, muchas mujeres que son actores políticas y dicen, no me puedes decir eso porque eso es violencia política. Violencia política es que se metan con tu sexualidad, claro, con tu familia, con tu físico, pero que te cuestionen por ser funcionaria pública no es, porque estás en el mismo nivel que cualquier otro funcionario público. Sí. Entonces creo que ahí sí hay una distorsión y un abuso de este paraguas, súper legítimo que es la defensa de los derechos, ¿me entiendes? Entonces yo creo, y a nosotros nos pasaba en 2019, cuando cubríamos el paro, en 2022, que nos decían, pero están siendo, como atentando contra los indígenas. Es como que no, para nada, pero Leonidas Díaz es un actor político y yo le voy a cuestionar como actor político. Y por supuesto que tengo que reconocer que la población indígena ha sido históricamente abandonada y tiene que ser atendida, pero eso no me va a quitar el derecho de cuestionar las formas en que sus liderazgos están pidiendo cualquier cosa que estén pidiendo. Pero ahí estás cuestionando o riéndote, si es que haces una comedia de eso, del que está abajo, porque Leonidas Díaz y los indígenas están abajo en el segmento, en la escala social, económica. Bueno, creo que ahí igual también puede haber un debate, porque a mi criterio Leonidas Díaz no está abajo, porque es un hombre político con accesos, que de hecho tiene una situación económica que está bien, o sea, ha estudiado afuera, etcétera. Sí, o sea, me refiero a lo que él representa. Sería para mí, el burlarte del de abajo, que te burles de las necesidades de los... no. Eso sería, para mí. Ahora, di tú, otro grupo minoritario, sí, los ecologistas, ¿no? Que digamos, enarbolan la bandera del medio ambiente, salvar el planeta, y tienen una postura, por ejemplo, de que se cierre el ITT, ya. Y si tú tienes una visión distinta y cuestionas, vamos a hacer, digamos, no se me ocurre este momento, haces una comedia, haces un chiste sobre eso, o lo ridiculiza el Ave y el Iván, ¿no? Ellos nos cancelan todas las semanas, así que no pasa nada. Claro. Es que esto de reírse también se ha puesto de moda de hace algún tiempo, ¿no? Reírte con o reírte de. Entonces, lo chic es reírte con, porque reírte de es agresión, oye, el ser humano siempre se ríe de algo. Se ríe de que te golpeaste el dedo chiquito del pie, o que tu marido se golpeó el dedo chiquito, el meñique en el filo de la cama. Siempre nos vamos a reír de alguien o de algo. Eso no va a cambiar. ¿Qué quiere decir reírte con? Te ríes con, ya, pero ¿de qué?
de su defecto, si es que el otro tolera, o del defecto del de allá, pero siempre nos reímos de alguien y de algo, eso no va a cambiar. Sí, puede ser. Puede ser. No, yo es una discusión que la vengo teniendo hace tiempo porque justo explorar estos límites de la burla, y yo insisto en que para mí, cuando haces cuestionamientos a las propuestas, por más que, a ver, el ecologismo, si te vas a un extremo, puedes también burlarte de eso. De nuevo, te decía, para mí la burla sería, burlarte del niño desnutrido. Eso sería burlarte de la población vulnerable, no del líder indígena político que está al frente dando la cara y que es un político. Otro ejemplo. Yo mismo hacía caricaturas de Alvarito Novoa. Y déjeme vivir, ¿no? Es que no entiende. Todos nos burlábamos, ¿no es cierto? Nos burlábamos, que era tonto, que no sé qué, que no entendía, ¿no es cierto? Si esa misma nos hubiéramos burlado de un indígena, hubiera sido súper mal visto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sí nos podemos burlar del rico? Porque es rico, porque uno asume que es poderoso, ¿no es cierto? Pero no deja de ser un ser humano. Entiendo los cuestionamientos. Entiendo, y me parece que es una conversación interesante y que creo que tendrá que continuar en una parte 2 con Bonilla, porque por ahora hemos llegado al límite del tiempo. Así que te agradezco un montón por haber estado aquí. Qué interesante haber intercambiado todas estas ideas contigo y espero volvernos a sentar a conversar en un futuro próximo. No, yo feliz porque de verdad admiro tu trabajo, admiro cómo has crecido de manera individual como periodista. Y me da muchísimo gusto eso. Muchas gracias, Daniel. Síganos en Esto No Es Político, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Creo que en TikTok estoy... no, sí, ya tenemos en TikTok también. Ahora Pronto vamos a seguir subiendo contenido porque en TikTok no hemos subido y es mi culpa, no de Samantha. Antes hubiéramos dicho, síganos en TikTok en la época esa, pero no nos persigan. Así mismo. Síganos, pero no nos persigan. Y si nos echan hate, pongan el link para que más nos sigan y nos sigan viendo. Así que muchas gracias por habernos acompañado.